qué menciona una estructura conocida? Buenos días. ¿Listos? Silencio, por favor. Buenos días, si no me escuchan, me avisan. ¿Se escucha bien? Ok. Bienvenidos a su última clase de micro, antes del parcial. Ya se despiden de esta materia con un tema de los más bonitos, que no se parece a los zoonóticos del segundo parcial, no se vayan a asustar, estos son más bonitos. Ok, hoy vamos a ver los virus transmitidos por artrópodos y otros virus zoonóticos. Ok, estos comprenden más de 400 genes distribuidos a nivel mundial, es decir, que hay muchos virus zoonóticos. Aquí vamos a ver algunos poquitos, gracias a Dios, pero son muchísimos. Sí. Su reservorio final van a ser los insectos o los vertebrados inferiores. Estos provienen de diversas familias taxonómicas de virus de ARN. La mayoría de los virus zoonóticos... El señalador. Okay. La mayoría de los virus zoonóticos son virus de ARN y vamos a ver las familias sotavirus, flavivirus, pullavirus, reovirus, arenavirus y filovirus. Todas las familias las vamos a ver hoy, así que prepárense. Okay. Apuntador, en el bolso de video. Ok, los zoonóticos se van a dividir en dos. Primero tenemos los arbovirus, que son por artrópodos, es decir, se transmiten a los humanos por mosquitos infectados, que son insectos hematófagos. Es decir, pueden ser mosquitos, pueden ser garrapatas o pueden ser moscas, que son las Phlebomotus, que son moscas de arena o los genes. Y tenemos... ¿Tienen el paciente? Ahí está. Ya le di algo, ya. Ya, dale, pero... Los virus zoonóticos que se transmiten ya no son por mosquitos, ni por insectos, ni por nada, sino que son por animales, ya sea mediante la inhalación de sus excreciones, por una mordedura, como es el más famoso, el virus de la rabia, por vía conjuntival o a través de contacto directo con el animal infectado. También tenemos el poxvirus, que ese sí es un virus de ADN. Okay. Ajá, a ver si se acuerdan. Si les digo arbovirus, ¿qué son? Artrópodos, que pueden ser las tres opciones. Gracias. El gen. El jejen es una mosca. Una mosca o la mosca de arena también se llama. Ajá, y Pero no deben aprenderse por los géneros. Sí. El género, el nombre, su nombre, el nombre y su científico. género. Ajá. Ajá. Segundo de examen. Prepárense. Okay. Primero tenemos a la familia Torrabilidae, del género Alphavirus. Las especies importantes que vamos a ver van a ser el virus de la encefalitis equina venezolana, la chikungunya y Mayaro. Estos van a ser virones con envoltura que contienen ARN. Tienen una cápside icosaédrica. La envoltura de los lípidos de doble capa contiene glucoproteínas de codificación viral E1 y E2 y además los alphavirus, que este es nuestro género, tiene capacidad de hemaglutinación. Es decir, que cuando tienen la sangre tiene contacto con el virus o con alguna bacteria, ellas se van a agrupar. Estas son las generalidades para los tres virus que vamos a ver aquí. Primero tenemos el virus de la encefalitis equina venezolana. Aquí les puse un caballo venezolano, pero no vayan a poner en el examen que el vector es por un caballo, porque ya vimos que esto es un arbovirus, no es un virus zoonótico, no arbovirus. Entonces, la encefalitis equina venezolana es producida por el virus de la encefalitis equina venezolana. Es transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos infectados. Es exclusiva del continente americano. Bueno, ya vemos aquí que es venezolana, se puede guiar, va a estar en Venezuela, va a estar en México, en Perú, en Ecuador, en prácticamente todo Centroamérica. Además de la transmisión por humanos, también se ha investigado que puede ser transmisión de neumoaspecto por materno-fetal, transmisión vertical. Los reservorios y los vectores. Los reservorios van a ser las aves, los roedores y los caballos. Ustedes se guían, ustedes dicen, viene la encefalitis equina venezolana, van a pensar en un caballo. Como
reservorio, más no como un vector, porque como vimos es un arbovirus y los vectores son los mosquitos. Vamos a tener el Aedes aegypti, el Culex cortesi y el Phocophora ferox. ¿Se la tienen que aprender? No. Por lo menos el principal, Ajá, que es el el aire. principal es el Aedes. Y en la mayoría el principal es el Aedes, pero no en todo. Así que si le ponen uno no vayan a decir Aedes y ya, no. Ok, la patogenia. Primero, el virus se va a replicar en los ganglios linfáticos y en los tejidos locales. Luego va a ir a la circulación sanguínea y se va a diseminar. Aquí es donde va a ocurrir la viremia. Ellos van a cruzar la barrera hematocefálica, ellos no les importa nada, ellos van a agarrar su barrera hematocefálica, la van a romper y la van a cruzar. Y van a afectar a las neuronas olfativas o células vasculares del cerebro. Y se va a diseminar, generando una degeneración neuronal dispersa. Por varios días ocurre una viremia, es decir, cuando el virus está en la sangre. Y los vectores artrópodos adquieren el virus a succionar la sangre durante este periodo. Es decir, estamos infectados con la viremia, pónganse, un caballo. Está infectado con la viremia. Llega el mosquito, él va a succionar su sangre y ahí es que el mosquito se va a infectar y puede infectar al otro. Solamente si está en la etapa de la viremia. Las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación es de 4 a 21 días. Las infecciones sintomáticas son muy frecuentes aquí. Puedes tener o un síndrome pseudogripal o te puede dar encefalitis. Una de las dos, o te puede dar las dos, nadie sabe. Pero no es muy común que pase, no es un virus común. Tiene cefalea súbita, es intensa, van a tener escalofríos, fiebre, de síntomas intestinales como son náuseas y vómitos, dolores generalizados y malestar general. Es un virus que te puede dar así como cualquier malestar, que ustedes lo pueden confundir con cualquier otro, no tiene algo muy específico. Pero en las primeras 24 a 48 horas puede haber somnolencia intensa y estupor. Es decir, que va a afectar el estado de conciencia, porque ya vimos en la patogenia que él cruza la barrera hematocefálica y él puede afectar a las células vasculares cerebrales. En los casos graves puede haber convulsión mental, temblores, convulsiones y coma. Pero esto es más que todo común en los niños pequeños. En los adultos no se ven muchos casos graves y la fiebre va a persistir por 4 a 10 días. Aunque este es un virus poco común de que se mueran de eso. Puede dar coma, puede terminar en un caso grave en coma, pero no es lo más común. O sea, no es común que alguien diga, no, se me murió un tío por el virus de la encefalitis equina venezolana. Pero puede salir en el examen, así que se lo estudia. Ahora tenemos el virus de la chikungunya, que deriva la palabra en Macote, que es un grupo étnico de África, que es aquel que se encorva. ¿A cuántos de aquí le ha dado chikungunya? Ah, claro, por allá, pero ahorita no. ¿Sí les ha dado? ¿Y qué les han sentido cuando les dio? A dolor en las articulaciones. Entonces, ¿qué es característica de la chikungunya? Artralgia. Además de la fiebre alta, exacto. Pero la chikungunya, ustedes piensan en aquel que se encorva. Yo pienso en el jorobado de Notre Dame, pero bueno, no lo puse aquí. Y piensan chikungunya, ay, el jorobado de Notre Dame tenía chikungunya porque está encorvado. Lo piensan así, eso no era así. Pero y tiene artralgia, porque es característico de chikungunya. Desde 1770 se han reportado epidemias de fiebre, exantema y artritis semejantes a chikungunya. En Tanzania en 1950, en Tailandia en los 60 y en India durante el 60 y 70. Aquí vamos a tener los dos vectores principales, que van a ser el Aedes aegypti y el Aedes albopicus. Ambos van a estar en zonas tropicales. Eso también es importante al momento del diagnóstico, porque además de la clínica característica que vamos a ver del chikungunya, podemos hacer un diagnóstico clínico refiriéndonos al historial de viaje. Si han viajado a una zona tropical o el Aedes albopicus, que también está en latitudes más templadas, nos puede guiar a acercarnos más al diagnóstico del chikungunya. Entonces, ¿cuáles son los vectores aquí? Aedes. Ya llevamos 2 con Aedes. Ok. SPP. Ok, aquí los mosquitos van a adquirir el virus y después de 10 días el mosquito es capaz de transmitir. Es decir, yo estoy infectada de chikungunya y viene un mosquito y me va a picar. Después, el mosquito, 10 días después, él se va a hacer su vida tranquilo, se va a ir a su casa, va a preparar el virus y va a ir a infectar a Silvia. Cuando 10 días después de que él infecta a Silvia, unos 3 a 7 días, Silvia va a comenzar con los síntomas. Pero el mosquito, antes de infectar a Silvia también, tiene que esperar. Tiene que esperar Sí, 10 días. Alejarte del...
Déjame pegar el... De este lado es mejor, pero. O aquí. Pero. Pero ¿Así? cuidado con. ¿Ya? Sí, porque si no... Entonces, el mosquito me pica a mí. Espera 10 días y va a infectar a Silvia. Después de 10 días, es que él puede infectar a un huésped susceptible. Y Silvia, después de 3 a 7 días, va a comenzar con los síntomas. La etapa aguda es sintomática. Aquí la mayoría de las personas van a tener fiebre súbita, poliartralgias distales y ocasionalmente exantema. Aquí las poliartralgias son muy características. Además de ser distales, es decir, que van a dar lo más lejos del tronco posible, puede dar en miembros inferiores, en miembros superiores, en manos, en pies, es muy común, y va a ser incapacitante. El paciente va a referir que no se puede parar de su cama, no puede caminar, no puede hacer ningún ejercicio físico porque le va a doler. Además puede presentar exantema, hinchazón en las articulaciones y la mayoría de los pacientes presentan síntomas articulares graves. Pero no es que después de que pasa el virus, me pasa la fiebre, ya no tengo el virus, me va a quedar así. La mayoría de los pacientes, sobre todo pacientes mayores, mayores de 65 años, van a quedar con secuelas graves de reumatismo prolongado y pueden tener fatiga y depresión por años o meses. Es posible la transmisión materno-fetal en mujeres embarazadas. No sé si se acuerdan que era muy común que cuando en la época del chikungunya decían que las embarazadas no podían salir, se tenían que cuidar mucho. Y el problema de estos virus es que ellos no tienen vacuna. La prevención aquí es matar al mosquito y tener cuidado con los repelentes y con cualquier método que los aleje. Además de las manifestaciones clínicas, a ver qué me las quiere decir. Ajá. Pero ¿cómo son las artralgias? Fiebre elevada, exantema y Ajá, ya va. ¿Cómo son las artralgias? Distales. ¿Y son moderadas o son severas? Severas. ¿La fiebre cómo es? Alta, súbita. Se da de una vez aguda. ¿Qué más tiene? ¿Qué más puede tener? Exantema. Ok. Además de las características clínicas, que son súper indistinguibles del chikungunya, piensan ahorita, pero cuando vayan a ver dengue van a decir, ay, ya no me acuerdo. Entonces vamos a tener las manifestaciones clínicas neurológicas que pueden ser meningoencefalitis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, parálisis, neuropatía, las oculares, neuritis óptica, retinitis, uveitis, cardiovasculares, podemos tener miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias, inestabilidad hemodinámica, dermatológica, hiperpigmentación fotosensible, dermatosis y podemos tener úlceras. Y otros podemos tener una neumonía, una insuficiencia respiratoria, podemos tener síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. O sea, puede dar, no es que se quede en un lugar, no queda en las arterias, no, y él puede dar en cualquier parte. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y además de las características clínicas que son importantes, como ya vimos que la fiebre es una fiebre súbita y tiene que ser mayor a 39 grados centígrados, también es importante el laboratorio. Tenemos características que vamos a tener linfopenia, es decir, que tenemos bajos linfocitos en la sangre. Y las artralgias, que aquí podemos ver un cuadro que está comparándolo con el dengue. La fiebre en chikungunya es mayor. ¿Ustedes no se acuerdan? Fiebre súbita mayor a 39 grados centígrados. Las artralgias no son artralgias y ya, es una poliartralgia distal severa. Y la linfopenia, que ocurre en el dengue, pero es mucho más característica en chikungunya. Además de lo que ya les dije, que podemos diagnosticar con algún historial de viaje reciente a zonas tropicales. El virus Mayaro. El virus Mayaro lo van a ver a decir, es de un chikungunya 2.0. Así que fue inicialmente aislado en Trinidad en 1954. Su transmisión es a través de mosquitos del vector de género Aemagogus. Ahora tenemos otro nuevo que no habíamos visto, Aemagogus. Que vamos a tener el celeste, el equino y el lucifer. Y además vamos a tener el aedes. Sí, ¿no? Pregunta examen. Si le van a poner virus Mayaro y le ponen el principal, aquí está aedes. Pero tenemos el principal que es Aemagogus. Y si le ponen a poner, tienen que poner Aemagogus celeste, Aemagogus equino y Aemagogus lucifer. Si se pueden poner celeste, color celeste. Equino, ¿se acuerdan de un caballito por ahí? Y Lucifer, a los que les gusta la serie esa, así de, no sé ni, se llama Lucifer, creo, ¿verdad? Sí. A la que le gusta. No. Eso sí he visto. Bueno, el reservorio natural del Mayaro son los vertebrados selváticos, principalmente primates no humanos, aves y reptiles.
pero el vector sigue siendo el amargomus. Ok. El periodo de incubación es de 3 a 11 días y la duración va a ser de 3 a 5 días. Vamos a ver los signos y síntomas que algunos se pueden parecer a la chikungunya. Por ejemplo, vamos a tener fiebre, vamos a tener mialgias, exantema, artritis, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, fotofobia, diarrea, faringitis y sangrado de las encías. Entonces, uno tiene que ver qué no tenía chikungunya. ¿Chikungunya tenía sangrado de las encías? No. ¿Tenía síntomas gastrointestinales? ¿Tenía fotofobia? ¿Tenía faringitis? Dolor abdominal tampoco. ¿Tenía dolor retroorbital? No que se dijera, por lo menos. Entonces, uno tiene que buscar relacionar entre lo que tenía chikungunya con lo que tiene Mayaro y compararlos, así es más fácil. Ya saben que chikungunya es una poliartralgia. Aquí puede tener artralgia, puede tener mialgia, puede tener artritis, pero no va a ser incapacitante. Solamente, al menos que en casos graves, ellas pueden persistir y se van a volver una artralgia severa, y ya se puede volver como una chikungunya. Han sido reportadas infección fatal asociada con fiebre hemorrágica y las infecciones son probablemente subdiagnosticadas por confundirse con dengue y chikungunya. ¿Ustedes habían escuchado el mayaro? No. ¿Ustedes habían escuchado el dengue y el chikungunya? Sí. Entonces yo voy a tener un mayaro y yo no voy a pensar, ay, yo tengo un virus mayaro. Yo voy a pensar, ay, yo tengo chikungunya o yo tengo dengue, que es lo más común. Pero ahora que ya vieron el mayaro, ustedes van a decir, yo creo que yo tengo mayaro. ¿Okay? Reovirus, que ahora pasamos, los otros eran por mosquitos. Ahora vamos a ver las garrapatas. Por lo menos reovirus es por garrapatas. Son virus de ARN de doble cadena, sin envoltura, que miden cerca de 80 nanómetros de un diámetro con un genoma segmentado. Estos van a ser un grupo de virus respiratorios y entéricos que no están relacionados con ningún proceso patológico. Vamos a tener dos. El principal va a ser el coltivirus. Es el principal arbovirus norteamericano de esta familia. ¿Qué va a provocar este? La fiebre por las garrapatas del Colorado, la fiebre de la montaña o la fiebre de la garrapata. Esta puede dar fiebre y mayormente da síntomas pseudogripales. Y tenemos, ¿y este por qué? ¿Qué vector es? La garrapata del Colorado. Porque es la fiebre de la garrapata del Colorado. O fiebre de la montaña o fiebre de la garrapata. Tiene 3 nombres. Y tenemos la enfermedad del caballo africana y los virus de la lengua azul, que corresponden al género orbivirus. Entonces aquí tenemos dos virus importantes, coltivirus y el orbivirus. Y tenemos la fiebre del Nilo occidental. Es el arbovirus más generalizado en Norteamérica. Es la causa principal de encefalitis en Estados Unidos por un arbovirus. La mayoría de las personas, el 80% van a ser asintomáticas. El 20% pueden tener la fiebre del Nilo occidental y menos del 1% pueden ser neuroinvasivas, es decir, que puedan tener o encefalitis o meningitis. La transmisión es por mosquitos infectados a aves, humanos y caballos. También a través de transfusiones de sangre, leche materna o trasplante de órganos. La enfermedad clínica incluye debilidad muscular, parálisis flácida, lo que sugiere una polineuropatía axonal en adición a la encefalitis. Entonces, si no es asintomática, si no tiene la fiebre occidental, principalmente va a tener una polineuropatía axonal y puede tener la parálisis flácida, que puede ser asimétrica o permanente. Ya saben. Ajá, muchachos. Ahora vamos a pasar a la familia Flaviviridae, que también pertenecen a los arbovirus, es decir, afecta a los mosquitos, perdón, el vector es el mosquito, y vamos a tener la familia Flaviviridae, el género Flavivirus, que sus especies más importantes van a ser el virus del dengue, virus de la fiebre amarilla y el virus del Zika. Flavi significa flavu, que es amarillo. ¿Qué quiere decir? Que es el virus de la fiebre amarilla, su prototipo característico de los flavivirus. Además, estos son un grupo de virus de ARN positivos de cadena sencilla con una envoltura lipídica de entre 40 a 60 nanómetros y una cápside icosaédrica. Además, presentan una envoltura que contiene proteínas, glicoproteínas E, las cuales son claves para poder adherirse a la célula y entrar a ella para poder reproducir el virus. También el genoma de ARN se encuentra rodeado de copias múltiples de pequeñas proteínas básicas como la proteína de la cápside, proteína de la matriz que cubre el núcleo viral.
¿Cuáles van a ser los vectores de los flavivirus? Tenemos Aedes y Culex. Entonces ya Aedes, Culex más los anteriormente nombrados. Pasemos al dengue. ¿A quién no le ha dado dengue? ¿A quién le dio? A mí me dio recién nacido, así que obviamente no me acuerdo. Pero el dengue se caracteriza por ser una enfermedad con un periodo de incubación de 4 a 7 días. ¿Qué sucede? Que en la instauración de la fiebre va a ser de manera súbita y o puede presentarse con prodrómicos de malestar, escalofríos y cefalea. Además, algo característico es que hay un dolor retroocular. Eso lo puede diferenciar de, por ejemplo, el chikungunya, el Zika o la fiebre amarilla. Además, también puede presentar la persona dolor en la espalda, también puede presentar linfadenopatía, exantema en el tercer o cuarto día y puede persistir durante 1 a 5 días. Además, la temperatura de la fiebre va a tener un patrón de silla de montar. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, en el tercer día la fiebre puede disminuir, pero ya a los 5 a 8 días vuelve a aumentar, presentando la persona esta fiebre. Cuando el dengue clásico no se trata adecuadamente o el sistema inmunológico envía una respuesta inmune exacerbada, puede generar formas que pueden ser mortales en la persona. ¿Qué van a hacer? La fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de choque por dengue. ¿Cuáles son sus diferencias? Pues que la fiebre hemorrágica por dengue es una complicación causada por un fenómeno llamado potenciación dependiente de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tuvo dengue se contagia con otro serotipo y esto puede causar que los anticuerpos no neutralicen el virus, sino que aumenten su entrada a la célula, aumente la replicación viral y genere una respuesta inmune horripilante. ¿Cuáles son las manifestaciones claves? Fiebre alta, persistente, hemorragias espontáneas o provocadas. ¿Qué va a tener mi paciente? Petequia, melena, va a tener también hematomesis, equimosis y en la prueba del torniquete va a salir positiva. ¿Qué me quiere decir eso? Que hay fragilidad capilar, aumento de la permeabilidad capilar llevando con una fuga de plasma derivando a hemoconcentración. ¿Cuál es el problema con esta fiebre hemorrágica? Que la complicación más grave puede ser el shock hipovolémico. Ahora, el síndrome de choque por dengue es como la faceta final del dengue clásico, por así decirlo. Es decir, lo que le sigue a la hemorragia. Y esta se considera por la evolución final hemorrágica del dengue cuando la pérdida de plasma es tan severa que disminuye drásticamente el volumen circundante. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma en nuestro paciente? Hipotensión, va a estar con extremidades frías, pálidas, va a tener un pulso débil rápido, además va a tener alteración del estado de conciencia y por supuesto oliguria. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a estar más allá que acá, va a estar más en la puerta de San Pedro que con nosotros. Entonces, ¿qué sucede con este? Que hay que atenderlo de forma rápida, ya que si no se hace, la tasa de mortalidad puede aumentar de un 20 a un 50%. Y bueno, además el organismo, ¿qué sucede aquí? Que no va a poder mantener la perfusión de órganos vitales, lo cual va a generar un riesgo de falla multiorgánica, renal, hepática y cardíaca, y por supuesto la muerte. Eso ya lo dije. Ok, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, en los virus que vamos a ver más adelante van a ser básicamente los mismos. Es una prueba de PCR, que es el método más rápido y preciso para identificar y tipificar el virus, el aislamiento viral, que es un poco difícil, y la serología ELISA, IgM e IgG, que nos puede ser útil para el diagnóstico retrospectivo. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que el dengue es característico de zonas tropicales y subtropicales, como por ejemplo lo que es Latinoamérica, el Caribe, también vamos a tener África, el sudeste asiático y Oceanía, bueno, todo el mundo. Es transmitido por los mosquitos Aedes aegypti principalmente y se reproduce en aguas estancadas, es decir, zonas con aguas estancadas son
un hábitat perfecto para el desarrollo de los mosquitos. Y además, en los datos claves vamos a tener que 50 millones de casos anuales de dengue se pueden presentar y 400.000 son dengue hemorrágico, es decir, avanza. Y es la principal causa de muerte infantil por virus transmitidos por mosquitos en Asia. Y las epidemias coinciden con temporadas de lluvia. O sea, puede ser que hoy podamos adquirir dengue. En cuanto al tratamiento, no hay tratamiento, ¿ok? No hay tratamiento antiviral, pero sí se tratan los síntomas. Recuerden que los virus siempre se van a tratar son los síntomas, no el virus en sí. Sin embargo, hay un estudio hoy en día sobre una vacuna, que es la vacuna del dengue TDV, la cual está disponible en algunos países, pero nosotros como tercermundistas no lo tenemos. Y se indica para poblaciones de edad entre 9 y 16 años, es decir, entre preadolescentes y adolescentes. Sin embargo, está contraindicado en niños menores de 9 años. Virus del Zika. Este fue otro famoso virus que sucedió entre 2015 y 2016. Le dio a todo el mundo, literal. Primero fue chikungunya, eso sí. Ajá. El Zika se caracteriza por tener de hospedador por reservorio, por ejemplo, primates no humanos de diferentes especies y otras especies como murciélagos, cabras, ovejas y roedores. En cuanto a los vectores, su transmisión principal es por Aedes aegypti también, aunque también tenemos Aedes africanos, pero prefiero a los monos más que a los humanos, la verdad. En cuanto a la epidemiología, el Zika permaneció como una infección leve y localizada hasta su expansión en 2015 y 2016 en Latinoamérica, lo cual empezó especialmente en Brasil. Esta se asoció principalmente con microcefalia congénita y malformaciones neurológicas fetales y síndrome de Guillain-Barré, pero este síndrome por general no es muy común en los adultos y sigue en estudio. Y actualmente se considera endémico en la mayoría de las regiones tropicales, es decir, todavía lo vemos hoy en día en estas regiones. Otras formas de transmitir este virus es por transmisión sexual, por vía vertical madre-hijo, por transfusión sanguínea y por accidentes de laboratorio. Así que ojo pelado que les pueden pegar Zika por relaciones sexuales. Ajá. Las características clínicas van a ser fiebre, exantema, artritis y o artralgias y mialgias y conjuntivitis y fatiga. La conjuntivitis es no purulenta, ojo. Y esta es la diferencia de, por ejemplo, el dengue y el chikungunya, ya que ambas comparten, por ejemplo, la artritis, la artralgia o la mialgia, pero esta se caracteriza por conjuntivitis no purulenta. Por lo general es sin complicaciones hemorrágicas y hospitalizaciones y su inicio progresivo, opuesto al dengue y al chikungunya. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la fiebre va a empezar lenta, mi paciente va a empezar con un síndrome prodrómico, que es cefalea, malestar general, el dolor, la conjuntivitis, y todo va a ser lento, a diferencia de los otros dos que vimos. ¿Cómo vamos a sospechar de mi paciente? Cuando tenga exantema, que es maculopapular, o temperatura elevada. Y los siguientes síntomas como artralgias, mialgias, conjuntivitis no purulentas, hiperemia conjuntival, entre otros. Complicaciones, ya lo hablamos. Fue asociado con neurológicas en adultos como síndrome de Guillain-Barré, en embarazadas con microcefalia, calcificaciones cerebrales, retraso en el crecimiento uterino y este también se caracteriza porque la viremia es corta, de 2 a 5 días, pero el virus también puede persistir en el semen por semana. Es por esto que se puede transmitir por transmisión sexual. En cuanto al diagnóstico, vuelvo a repetir, PCR en sangre, orina o en semen, ELISA-IgM, ya que allí podemos observar cuando el virus está activo, y en embarazadas por pruebas moleculares y ecografía fetal para monitoreo. Ahora, aquí dice en grande, evitar aire por el riesgo de confusión con dengue hemorrágico. ¿Por qué creen que sea? Bueno, no micrófono, correcto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el dengue, recuerden que cuando es hemorrágico hay una fragilidad capilar. Esto hace que pueda haber una fuga del plasma
y todo lo que les expliqué. Hipovolemia, la persona va a estar con la tensión baja, etc. Y los AINES son anticoagulantes. O sea, van a poner la sangre líquida para que fue hemorragia, no hay más. Y por eso no se puede utilizar la aspirina y el ibuprofeno hasta que no sepamos que tenemos Zika, porque se puede confundir con el dengue. En cambio, deberíamos utilizar acetaminofén, ya que este es el único AINE que no es anticoagulante. En la inmunidad, la infección por Zika induce anticuerpos neutralizantes duraderos para poder generar reactividad cruzada con otros flavivirus, que es lo mismo con el dengue. Ajá. Fiebre amarilla. Es el prototipo de la familia febrilidae y es una enfermedad aguda febril que también puede llegar a ser hemorrágica. En los casos graves se caracteriza por una disfunción hepática, renal y hemorrágica con elevada mortalidad. Y por ahora hay un solo serotipo y se han encontrado 7 genotipos en esta enfermedad. En cuanto a la patogenia, tenemos que el virus va a ser agregado o inyectado en la piel, por así decirlo, donde en esta se va a replicar y luego se va a diseminar en todo lo que es ganglios linfáticos locales, hígado, vasos, médula ósea y el corazón, lo cual puede persistir por los días. La viremia la vamos a tener presente en la sangre en las primeras etapas de la infección y estas lesiones, que por ejemplo en el corazón, pueden llevar a que haya un choque en la enfermedad. Además, las lesiones se deben ubicar según la propagación del virus en un órgano específico. Sí. Ajá, manifestaciones clínicas de la fiebre amarilla. Vamos a tener un periodo de incubación de 3 a 6 días. Este inicio de fiebre también es brusca, con presentando escalofríos, cefalea, amarilla, mialgia, dolor lumbar, seguidos de náuseas, vómito y bradicardia. Este periodo inicial dura varios días y el paciente se encuentra virémico, ya que hablamos que la viremia se encuentra activa en las primeras semanas de infección. La mayor parte de los pacientes se recuperan en esta etapa, sin embargo, si progresa la enfermedad, puede haber un 15% de probabilidad de que llegue a su forma grave presentando fiebre, ictericia, que también es muy característica, por eso se le llama fiebre amarilla, insuficiencia renal y manifestaciones hemorrágicas con hematemesis en niños y ancianos. Entonces, fiebre amarilla, ¿qué vamos a tener? Ajá. Okay. Y en las formas graves vamos a tener principalmente lo que es ictericia, por eso es amarillo, correcto. Ajá. Y su descenso en el diario de la enfermedad. Y bueno, por lo general en esta enfermedad no hay secuelas, sin embargo, la persona o muere o vive, no hay la mitad. Sí. Ajá. En cuanto a la inmunidad, los anticuerpos neutralizantes aparecen alrededor de la semana y confiere una inmunidad de por vida, básicamente. Única prueba útil de la inmunidad contra la fiebre amarilla es la concentración de anticuerpos neutralizantes. En cuanto a los ciclos epidemiológicos, vamos a tener 2: los urbanos, que son estos, y los selváticos. ¿Cómo son los urbanos? Cuando una persona se contagia del virus por el mosquito en la ciudad, básicamente, de persona en persona, que era lo que explicaba Alejandra. Y en el ciclo selvático se contagia de mono en mono con el vector de Aedes. Y la fiebre amarilla no ha sido invadida en Asia, aun cuando el vector Aedes aegypti tiene una amplia diseminación allí, porque son primermundistas. Pero bueno, nosotros somos más fuertes que el odio. En los países americanos presenta características epidemiológicas comunes del ciclo de selvático y casi todos los casos ocurren en varones de 15 a 45 años de edad, ya que pues, son los que más comúnmente van a la selva a trabajar, básicamente. Sí. Ajá, virus Oropouche. Este virus pertenece a la familia Peribungiaviridae del género Orthobungiavirus y su especie es virus Oropouche. Este fue identificado en el 55 en Trinidad y Tobago
y es un virus reemergente en las Américas, transmitido a las personas principalmente a través de los jeje. O sea, ya no estamos hablando principalmente de Aedes, sino de jeje y algunas especies de mosquitos. En su estructura vamos a tener que es esférica, con una envoltura que está formada por 3 segmentos de ARN monocatenarios y hasta los momentos se han reportado 4 genotipos. Que por cierto, el dengue también tiene 4 genotipos. Ojo. El segmento S se codifica en la nucleocápside y proteínas no estructurales, el segmento M en las glicoproteínas y el segmento L en la polimerasa del virus. El oro causa brotes y casos en varios países de América, pueden ser incluidos Brasil, Perú, Venezuela, toda Sudamérica, principalmente en el Amazonas. En cuanto a su transmisión, tenemos que es transmitido por el gen llamado Culicoides paraensis y su vector secundario va a ser el Culex inquefacitus. Y existe el ciclo selvático, como lo mencioné anteriormente, y otro que es el urbano. Es lo mismo. En el urbano se transmite de persona a persona por el vector y en el selvático de mono en mono. En Brasil se ha reportado una muerte fetal y un aborto espontáneo en el estado de Pernambuco, así como en 4 casos de recién nacidos con microcefalia. ¿Por qué? Porque en sus manifestaciones clínicas, los síntomas generalmente comienzan de los 4 a los 8 días después de la picadura infectante con fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, debilidad extrema, dolores articulares y musculares, y escalofríos, náuseas y vómitos persistentes. Además, otros síntomas que podemos observar en nuestro paciente es fotofobia, sarpullido similar a la rubiola, meningitis y encefalitis, lo cual fue enlazado con la parte anterior, y además anorexia con otras manifestaciones sistémicas. ¿Cuáles pueden ser las más graves? La meningitis, la meningoencefalitis. Además, también se ha reportado con síndrome de Guillain-Barré, aunque está en estudio. Y la enfermedad aguda tiene una duración de 2 a 7 días. Y si ocurre en el sistema nervioso central, la enfermedad puede durar de 2 a 4 semanas. Es decir, se extiende su periodo de enfermedad. Y aproximadamente el 60% de los casos experimentan recaídas, ya los síntomas en semanas posteriores a la recuperación. En cuanto al aumento de la propagación, está vinculado a diversos factores ambientales, es decir, el cambio climático ha intensificado que esta enfermedad se esparza en el mundo y también con las temperaturas, ya que pues, los genes por lo general aparecen en climas medio calurosos, la verdad, y la urbanización ha alterado los hábitats naturales de estos vectores, por lo que al no tener hábitat, pues invaden la nuestra, o nosotros la de ellos, favoreciendo interacción entre ellos y aumentando el riesgo de transmisión. En cuanto a su diagnóstico, la confirmación por oropausia se realiza mediante pruebas moleculares y serológicas, al igual que las anteriores, en los laboratorios. Y actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna contra el virus oropausia. En cuanto a la prevención, pues utilizar mallas, cuidarse de las plagas y ir a terapia. Otro virus de ARN de origen zoonótico. Ya aquí dejamos lo que son los vectores, como los mosquitos, y pasamos, en este caso, a los roedores. ¿Cuáles vamos a ver? Arenavirus, asociados con fiebres hemorrágicas, y virus de poliomielitis linfocítica, filovirus, que es el virus de ébola y Marburgo, enipavirus y virus de la rabia. Arenavirus. Su nombre significa arena, arenoso, por la forma del ribosoma que se encuentra en este virus. El genoma consta de 2 moléculas de ARN monocatenario y carecen de proteína matriz, al igual que bulliavirus y entavirus. Antavirus, perdón. Bien. Cada virus se relaciona con una especie de roedor y la distribución geográfica del virus está determinada por los hospedadores de los roedores. Los seres humanos se infectan cuando entran en contacto con aerosoles que pueden ser orina, secreciones y producen fiebre hemorrágica grave, infectan el feto y pueden causar la muerte fetal. En las
infecciones más importantes vamos a tener el virus del viejo mundo y el virus del nuevo mundo. Ahora, el virus del viejo mundo se relaciona más que todo con el virus de Lassa. ¿Ya lo sabes? No, adelante. Okay. Ajá. Ya sabemos que estos son transmitidos por roedores naturales que pueden presentarse de manera vertical y horizontal por leche materna, por saliva, orina y pueden intervenir en la transmisión. Sigue. Ajá. Entonces vamos a tener la fiebre del Lassa, que esta es la del viejo mundo. Si a ustedes les llegan a preguntar, ¿cuál es la fiebre del viejo mundo? Fiebre del Lassa. Entonces, su principal portador del virus es el roedor rata doméstica Mastomys natalensis. Y este virus es muy lento, con una tasa de mortalidad hasta el 15%. Este virus está activo en todos lados de países como África Occidental y República del Congo. Su periodo de incubación de es 1 a 3 semanas y la enfermedad puede afectar muchos órganos y sistemas. En cuanto a su diagnóstico y detección, igual IgM y IgG con ELISA de detección de agentes virales por inmunohistoquímica y PCR. Además, los síntomas característicos de esta enfermedad van a ser vómito, dorsalgia, también vamos a tener fiebre muy alta, úlceras en la boca, mialgia, hemorragias, neumonías, lesiones cardíacas, entre otros. O sea, la infección es bastante larga. Sí. En cuanto a las fiebres del nuevo mundo, vamos a tener las fiebres hemorrágicas sudamericanas, que estas se consideran en todos los miembros del complejo Tacaribe. Además, sus reservorios son roedores ripsétidos de distribución limitada y estos virus de las fiebres hemorrágicas sudamericanas van a ser Junín, Machuco, Guanarito y Sabio. Eso fue una pregunta del año pasado que preguntaron. ¿Cuáles son las fiebres hemorrágicas sudamericanas? Ustedes tienen que decir Junín, Machuco, Guanarito y Sabio. Ojo. Ajá, la hemorragia es frecuente en estas fiebres y la fiebre argentina es la que más produce hemorragia de las otras fiebres. Bien. Entonces, vamos a tener la fiebre hemorrágica de Junín o fiebre hemorrágica de Argentina. Es un importante problema de salud a nivel mundial en estas determinadas zonas agrícolas por maíz y trigo de Argentina, con una mortalidad del 10 al 15% en países no tratados. Su roedor es Calomys musculinus y es inmunodepresor humoral y celular. Siguiente. En cuanto a la fiebre hemorrágica de Machuco o fiebre hemorrágica boliviana, esta se identificó en Bolivia en 1962 y su roedor es Calomys calosus. También vamos a tener la fiebre hemorrágica venezolana, que es el virus de Guanarito, el cual se encontró en el municipio de Guanarito, estado portuguesa, con su tasa de mortalidad de casi 35% y surgió probablemente por alterar la selva y establecer granjas pequeñas. Ajá. La fiebre de hemorragia Brasil, que es el virus de Sabia, se instaló en 1990 en un caso mortal de Brasil. ¿Qué tienen en común estas cuatro hemorragias, estas fiebres hemorrágicas? Que por supuesto generan fiebre alta, generan hemorragias, más que todo la de Argentina, y además nuestra paciente va a presentar síntomas prodrómicos como malestar, cefalea, entre otros. Hola chicos, ya vamos a terminar. Ok, ahora vamos con, entre otros, acuérdense que ya estos no son arbovirus. Ahora estos son, estamos hablando de animales como tal, no estamos hablando ni de zancudo ni de mosquito, nada de eso. Primero con el ébola. Hay tres subtipos. Está el Zaire, el Sudán y el Rizdón. Estas son responsables de las fiebres hemorrágicas más letales. Esto es de las cosas más resaltantes. Y son diarrea. La mayoría son diarrea y la verdad. Ok. Esto ocasionó la fiebre hemorrágica que les estoy diciendo que es una de las más letales en estos lugares, en Zaire y en el sur del Sudán. El reservorio, aunque es incierto, se dice que son roedores. Por favor, aprecien el monito ese que me costó que Géminis me lo hiciera. Se presenta por transmisión de persona a persona, o sea, fluido de persona a persona. Produce enfermedades en humanos y en primates,
El inicio se presenta entre los 4 y los 6 días después de la inoculación. El diagnóstico viene de síndrome e historial de viajes recientes. Si les dice que estaba por allá pasando en África, bueno, ya se pueden dar más o menos una idea. Se hace el aislamiento del virus, están los métodos serológicos y precauciones de aislamiento y notificación puntual a las autoridades. No hay terapia específica para esta enfermedad. Estas fotos se las dejé porque en el examen yo me acordé exactamente fue de esta imagen. A mí me salió un caso de ébola que fue muy difícil de diferenciar, al menos para mí y para Alejandra aquí presente. Pero fue más que todo porque lo que más sí resalta del ébola son las hemorragias internas y externas. Eso es como que lo que primero se les tiene que venir a la cabeza, porque el resto de los síntomas pueden ver que son un poquito más como ambiguos, que está el vómito, la diarrea, difusión renal, difusión hepática, fiebre alta, lleno la fiebre alta. Entonces, más que todo, guíense tanto por la debilidad intensa como por las hemorragias internas y externas, ya que eso se puede poner en el caso. Les hice cuadritos para que sea mucho más fácil de digerir estos virus. Así que, repasito rápido. Familia, filobilidae. Género, ebolavirus. Especies se las dije. Zaire, que hizo esas epidemias por allá, tal. El reservorio, mamíferos pequeños, roedores, primates no humanos. Recuerden que nosotros somos monos un poquito más evolucionados, aunque no todos tienen la misma cantidad de neuronas. La transmisión, ya dijimos, contacto directo de fluidos corporales infectados. O sea, pónganse que yo tengo a alguien infectado y yo lo cuido, entonces le limpio la saliva y se me pega. O sea, por ejemplo, obviamente tiene que tener algo para que limpie el virus, ¿no? Pero bueno. Los síntomas, como les dije, fiebre alta, estómago ambiguo, dolor de garganta, cabeza, musculares, difusión hepática, bla, bla, bla. Pero el síntoma característico es la hemorragia interna y externa. Eso es lo más característico del ébola. La tasa de mortalidad depende bastante de la cepa, pero es bastante alta, de 50 para arriba, es entre 50 y 90%. Y el tratamiento no hay tratamiento, pero según la OMS ya se aprobó una vacuna. Pero se usa usualmente para personas en campos, o sea, que trabajan personas de peligro para este virus, básicamente. No es como que cualquiera puede llegar y ponerse tampoco. Y es específicamente para el ébola del tipo Zaire. El henipavirus les puse el verde de patronal porque es muy aburrido. Dale otra vez. Literalmente esto es todo del henipavirus. Así que, literalmente esto es todo. La diferencia son que está el virus Hendra y el virus Nipah. Estos son por murciélagos frugíferos. Frugíferos es el que le gustan las frutas. Está el Hendra, que es las australes, afectó equinos y humanos, equinos. Nos vamos a acordar de Alejandra con su bello caballo hecho por Géminis. Y el Nipah literalmente no dice más nada que los lugares a los que ha afectado. Y su mortalidad es del 50%. Esta es una familia uñavirida, que vamos a ver específicamente el antivirus. Como vimos, todos estos virus son de ARN, por eso no se tiene que matar la cabeza. La mayoría de los uñavirus son arbovirus, excepto el antivirus, que es un zoonotipo no artrópodo, como ya habíamos dicho. Ya dije que son de ARN. ¿Y ese huevo Está la fiebre hemorrágica por antivirus. Aquí van a escuchar en los virus zoonóticos más que todo lo de la fiebre hemorrágica, pero cada uno tiene específicamente algo que los va a ayudar a diferenciarlo. No se maten tanto por eso. Es endémica en Corea y las áreas circundantes en el lejano oriente. Se complica con insuficiencia renal aguda, puede ocurrir hemorragia generalizada y en su forma leve causa nefropatía pero sin complicaciones hemorrágicas. Pueden ver que estas son bastante aburridas. Entre las otras infecciones, este sí tiene algo un poquito más especial, que es el síndrome pulmonar por antivirus. Se ha relacionado al menos con 3 tipos de antivirus, de los cuales el virus sin nombre, porque él se cree especial, es el más común. Inicia con fiebre, mialgia, seguido por el edema pulmonar intersticial. Esto es lo más característico de esto. A mí me encanta decirlo lo más característico porque así lo diferencian mucho más rápido. Las infecciones se asocian con aumento en la población de ratones infectados dentro y alrededor de viviendas humanas. La tasa de mortalidad es del 35% y la transmisión a los humanos es por inhalación de las excreciones de los ratones, por vía conjuntival o por contacto directo con lesiones cutáneas. Ustedes saben que las heces de los ratones son muy pequeñas, a veces tienen contacto con cosas y no nos damos cuenta porque no las vemos o no le tomamos importancia, eso es un sucio y ya está. Pero sí.
No se ha observado el contagio de persona a persona. O sea, este es contagio directo con las infecciones del mismo roedor. Y la prevención son las medidas de la salud pública para informar a la población de transmisión y la reducción de los roedores. Tengan datos, los datos son lo máximo. Tratamiento, apoyo respiratorio. Aquí está el cuadrito, también para este libro es un cuadrito. Entonces, familia, antiviridades. Género, antivirus. Reservorio, ratones, ratas. Transmisión, aerosoles, contacto con orina, heces o tejidos de roedores infectados. Incubación de 1 a 5 semanas. Los síntomas: fiebre, mialgia, falta de aire, edema pulmonar. Vean cómo le hago. Síndrome respiratorio y el característico, como les dije, síndrome pulmonar con antivirus o HPS, con edema pulmonar y dificultad respiratoria. La tasa de mortalidad es aproximadamente del 35% en el síndrome pulmonar, porque de resto los síntomas tampoco como que son la gran cosa. No hay tratamiento, pero tampoco hay vacuna para humanos. Para humanos no hay vacuna. Y ahora venimos con el que se gusta, la rabia. Este es el más común. ¿Quién no ha escuchado hablar de la rabia? Hasta se relaciona con lo de los zombies, porque se pueden echar tu espuma por la boca y todas las cosas. Entonces ahí más o menos se puede dar una idea. Viene, o sea, del nombre Lisa virus. Lisa, sí, es la diosa griega de la ira, por eso se llama rabia, porque lo relacionan con así la ira, la locura. Ajá. El virión es en forma de bala, es la miel de ARN, monocatenario, tiene envoltura, se replica en el citoplasma y le encanta replicarse. Ella es muy inteligente, este virus es muy inteligente. Él va a buscar volverse loco, multiplicarse en el cuerpo y siempre va a querer infectar a alguien más. Por eso siempre que ustedes ven a los zombies y quieren morder a otra persona, tal, eso es porque el virus es como si, vamos a decir, que así como los perros y los gatos quieren morder al otro ser, sea otro animal o otro humano, para también infectarlo. Él es muy inteligente. Bueno. Este es la perrita de Alejandra, Tuna, y este es mi gato Félix. Te lo presento. Ajá, el principal modo de transmisión de la rabia, ya lo dijimos, es por mordeduras o abrasiones de la piel. También puede ser con trasplante de órganos y la infección a través de aerosoles. Específicamente es por la saliva de animales. Imagínense una mordedura, saliva. Usualmente en los perros es así como en los zorros. Está la diferencia. Hay rabia urbana, que son de estos animales, y la salvaje, que obviamente son animales que no tan comúnmente. Ojalá yo tener un mapache en mi casa, ¿no? Pero bueno. En los gatos es más diferente porque pueden ser por las garras. Ustedes saben que los gatos se bañan lamiéndose. Entonces, obviamente, ustedes, si tienen gatos, les va a encantar cuando ellos se paran las garras así para limpiarse entre las garras. Es por eso que en los gatos es más común que las garras se les puedan infectar, porque tienen saliva. Vale. Ok. Aquí les voy a dar el recorrido de cómo hace el virus. Vamos a decir que nos muerden, vamos a poner el ejemplo que nos muerden la pierna, por decir una cosa. El virus va a agarrar a los nervios como autopista. Él va a ser el carro, el virus es el carro, y la autopista es el nervio. Él va a ir subiendo aquí, muerde, se replica exactamente donde se fue la mordida. Después empiezan a subir por la médula espinal. Por ahí van a tener una pit stop para cambiar de cauchos y van a empezar a replicarse más. Mientras más se replican, más sube, más se replica, más sube, más se replica. Después van a llegar, ustedes que tienen examen de neuro la semana que viene, van a llegar a ciertas partes del cerebro en donde puede afectar o no puede afectar. O sea, esto depende mucho de la respuesta inmune de la persona, así como de la mordedura, porque puede afectar médula espinal, tronco encefálico, cerebelo y otras cosas. Así como puede descender otra vez y llegar al sistema nervioso así del ojo, las glándulas salivales, que por eso es que les digo que espuma, ¿no? Pero, ¿por qué les digo que depende mucho del sistema inmune y también de la mordedura? Porque, como les dije, el virus usa a los nervios para subir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se va a tardar porque está en la pierna. Pero imagínense que lo muerden en el cuello. En el cuello está directico para llegar una vez al cerebro. Entonces, ahí puede afectar o más rápido o puede afectar de una de las maneras que vamos a ver ahora, porque hay ahora dice, creo. Hay dos maneras de que la rabia puede ser
vista. Ahí está. La furiosa y la paralítica. Estos son diferentes cosas. Nunca van a estar las dos al mismo tiempo. O está una o está la otra. La que más conocemos es la furiosa, que es la que les digo que usualmente hay exceso de secreción en las glándulas salivales porque se va para allá. Pero en la paralítica vamos a decir que ustedes que tienen examen de neuro la semana que viene, tienen que saber a dónde va a afectar, o sea, de dónde está afectando si va a causar parálisis, así como dónde está afectando si es furiosa, porque ahí está afectando autónomo, glándulas salivales y cosas. Entonces, acuérdense que eso no es tan difícil como se ve. El virus puede tener de 20 a 90 días de incubación, pero también a veces no se ven los síntomas hasta 1 año o 2 años. Eso varía mucho de la persona. Primero está la mordida. Después hay un periodo prodrómico, que ya cuando llegan al periodo prodrómico ya ahí no hay nada que hacer. Ya cuando empiezan a tener síntomas es 100% letal este virus. Por eso apenas uno es mordido por un animal que eso se sospecha de que tiene rabia, el animal tiene que estar vigilado, al menos por 10 días. Si dentro de los 10 días el animal muere, tenía rabia. Tienen que vacunarse. Pero si no pasa nada, no necesariamente se tienen que vacunar. Igual, siempre uno se va a alarmar y va a querer vacunarse. Pero aquí es difícil también encontrar la vacuna de la rabia. Entonces, está primero la mordedura. Pasan unos días, no pasa nada, como les digo, tienen la oportunidad de esperar los 10 días a que el animal presente síntomas, a ver si ustedes se vacunan o no se vacunan. Pero ya después vamos a decir, de promedio de 20 días, aparecen esos síntomas prodrómicos, que son síntomas bastante vagos, hasta pseudogripales, lo confundirían con una gripe, porque no son para nada específicos. Pero ya cuando tienen el síntoma, listo, no hay nada que hacer. Después ya está el periodo donde ya salen esos síntomas específicos que ustedes quizás han llegado a escuchar de la radio, que son que son la de la furiosa y la de la paralítica. En la furiosa van a tener hipersalivación, así como hidrofobia. Ustedes me imagino que han escuchado que tienen hidrofobia. La hidrofobia, yo quería poner aquí las que saben de cultura, que han visto H2O sirenas, que saben que ustedes me imagino que dicen hidrofobia y es como las sirenas que les cae una gota de agua y salen corriendo 3 kilómetros a una piscina para que no les vean la cola. Bueno, sí. Esto no es así. La hidrofobia en realidad es como una persona tiene miedo a tragar agua. ¿Por qué? Porque es un miedo a que le duela la garganta. Entonces ellos intentan tomar agua y la escupen porque es un miedo irracional. Entonces, eso significa fobia. Un miedo irracional a tomar agua, básicamente. La deshidratación. Sí, pero que usted guía más es por el que no quiere tomar agua, que le da pánico, pues. Esto por eso también lo relacionamos con lo de la ira, de que se vuelven locos, están como muy agitados. Esto es en la furiosa. Eso ya se ve después del periodo prodrómico que les dije, que ya aquí no hay nada más que hacer que amarrar una cama y esperar. O sea, la verdad que tiene mucho que hacer, es 100% letal. Puede llegar después de todo esto al coma. Además de la hidrofobia, también va a haber dilatación de pupilas, piloerección, aerofobia, obviamente la disfagia, por lo que les digo, de que le miedo a tragar, espasmos, hiperventilación, así como también fotofobia, también tiene fotofobia. Ya en el caso de la paralítica, ella es un poquito más, vamos a decirlo, sencilla, ella no es tan chaucera como la furiosa, ya que hay debilidad, parálisis y una fase neurológica mucho más larga. Esta es mucho más larga. Esto obviamente, como les dije, cada una afecta al virus una parte diferente del cerebro. Imagínense que el virus quería ser paralítico, pero como esa parte sí se defendió bien, él fue para las glándulas y fue furioso. Entonces eso depende totalmente de dónde fue la mordida, del mismo cuerpo de la persona, eso es... Pero nunca van a estar las dos al mismo tiempo, nunca van a tener una furiosa con una paralítica pegada, jamás. Ya después de la paralítica, el final, ya se va a sentir súper somnoliento, va a estar así súper cansado, y ya eso es que decirle un Padre Nuestro y adiós, buenas noches, y ya está. Porque no hay mucho que hacer, la verdad. Dale. Ajá. Como les dije, también puede presentarse con síntomas, aquí van a leer 15 veces Guillain-Barré, y malaria cerebral, por lo que sin confirmación diagnóstica utilizamos
utilizando protocolos de laboratorio, la rabia puede pasar desapercibida, porque como les digo, tiene un síndrome, un periodo prodrómico bastante ambiguo, no saben si qué es, o sea, no están seguros, pero siempre es impelable que va a estar el antecedente de mordedura por algún animal. Yo vi un caso de una serie que llegó una chama de emergencia porque se sentía mal, simplemente se sentía mal, no nada importante, pero ella había estado en un campamento con el novio y ella no lo había dicho. Resulta que mientras dormían, a ella la mordió un murciélago. Y cuando llegó a emergencia ya estaba en ese periodo prodrómico, pero llevaba rato ya, y se fue ya cuando estaba empezando a presentar los síntomas de la furiosa. Ahí ya no había nada que hacer, llamaron al nombre para decirle, hey, despedite. Entonces, bueno. ¿De qué manera? Sí. Ajá. Entre los diagnósticos está el antemortem, que es PCR y inmunofluorescencia. Son bastante, o sea, es como poder en un examen de laboratorio, a punta del laboratorio, saber si se tiene rabia o no, pero también, como les digo, se toma bastante en cuenta el poder tener el animal que fue el que lo expuso en cautiverio para ver cómo reacciona él también. Ya post-mortem también se tienen que hacer evaluaciones porque obviamente eres o sea, si estás como caminando con rabia, eres un muerto con rabia, obviamente el que te va a tocar también puede tener esos fluidos, tocar esos fluidos. Entonces, post-mortem también, al no saber de qué se murió, porque puede haberse muerto y dejar, ay, ¿qué pasó? Nunca se supo qué fue lo que pasó, nunca se supo que tuvo un accidente, porque a veces los pacientes no cuentan todo. Posiblemente no le tomen miedo. Entonces uno no se entera hasta que se muere. Prevención primaria, sí tenemos vacunas. Hay vacunas tanto para perros, o sea, tanto para los animales como para los humanos. En los animales, el que tenga perritos y sea buen padre, sabe que anualmente se tiene que al menos poner una vez al año la vacuna de la rabia para los animales. Y para nosotros no es obligado, más que todo cuando ya tenemos algún antecedente o tuvimos un accidente con algún tipo de animal, de mamífero. Entonces, eliminación de la rabia en el animal a través de las campañas de vacunación, promover la conciencia de la enfermedad, fomentar la propiedad responsable y la vacunación para perros. Por favor, quieran a sus animales. La profilaxis, esta es la profilaxis preexposición. Esta es la inmunización. Los tipos de anticuerpos están en la inmunoglobulina de la rabia humana, que tiene menos reacciones adversas, y el suero antirrábico equino, que solo se utiliza en países donde se dispone de que no se dispone de la inmunoglobulina de la rabia humana. Aquí vengo con un cuento. Para los que les vaya a tocar en el hospital Coromoto, este es el tigre. Esto es un perrito callejero que tienen allá en el Coromoto y es básicamente del hospital. Yo estoy allá y bueno, a mí las muchachas me quisieron dar este virus porque yo en parte soy rescatista y me equivoqué de carácter, soy veterinaria. Pero aquí estamos, ¿no? Y yo no puedo ver a un animal sin tocarlo. ¿Qué pasa? Yo un día fui y le llevé comida. Y la puse en el piso y el vigilante me dijo, pero muévesela para el otro lado. Y a mí obviamente no se me ocurrió mejor cosa que un perro de este calibre, de este tamaño, moverle la comida, meterle la mano mientras comía y me mordió en la mano. Bueno, de esas cosas se aprende, ¿no? Aún así toco todos los perros que se me atraviesan. Pero esta vez bien, uso un guante, ¿ves? Qué inteligente soy. Fui obviamente a epidemiología súper tranquila a decir, oye, de casualidad tenés la vacuna de la rabia aquí. No, amiga, es que en el sur ya no ha llegado. Y yo, bueno, dale, gracias. Igualito el perro estaba vacunado, lo tuvieron en observación, todo bien, bueno, aquí me ven, sigo vivo, ¿no? Por ahora. Y igualito el perro lo tienen vacunado, todo tal, pero mi abuela cuando se enteró me quería meter la mano en cloro. Como les digo, el tratamiento local de la herida es lavar con agua y jabón. O sea, si ustedes los muerden, primero directico vayan a la base donde se mordieron, obviamente como profilaxis normal, común, de cualquier herida que ustedes se vayan a hacer. Porque no me imagino que se van a hacer una herida y la van a meter en una tierra o en el agua de Maracaibo, ¿no? Pero bueno, está la administración, como les dije, de la inmunoglobulina antirrábica humana y la vacunación de los mismos animales. La administración es alrededor de la herida directamente, ya que ayuda a neutralizar el virus, porque como les digo, el virus donde se muerde, desde ahí empieza a subir. Desde ahí, de una vez agarra los nervios, vámonos de viaje.
van para arriba y empiezan a hacer esa resbalada. Sí, exactamente. Y les dejé también un cuadrito, para que sea obviamente más fácil. Entonces, como les dije, familia, dando habilidades. Género, Lisa virus, Lisa de la diosa de la ira. Así se ve ahora más rápido. Especie virus de la rabia. El reservorio son los murciélagos y cualquier mamífero terrestre. Perros, zorros, ahí se acuerdan de la película de Alejandra y de Gato Félix, que no van a morder. Y la transmisión, las mordeduras obviamente, y el contacto con la saliva. La incubación, como les dije, de 20 a 90 días, pero puede llegar hasta el año, hasta los 2 años. Los síntomas son la agitación, la hidrofobia, y la hidrofobia es que yo voy a mojarme y me convierto en sirena. Es que tengo miedo de tomar agua. Exacto. Tengo miedo de tomar agua porque tengo miedo de que me duele la garganta. Y bueno, la parálisis que ya es en la paralítica. Entonces ahí podemos diferenciar. Usualmente en la paralítica no hay hidrofobia, no se confunden. En la hidrofobia más que todo es en la furiosa. No hay pelea. Ahí estas son bastante sencillitas de diferenciar. La tasa de mortalidad, 100%. 100% aquí no hay vida, ya yo estuviese muerta. O sea, de verdad, de vida. Pero se puede prevenir con la profilaxis post-exposición, obviamente. Así como antes de los 20 días de que ya empiece el periodo prodrómico, vacunarse. Y por favor, vacunen a sus animales. Ajá, como les dije, sí hay vacunas. Estas preguntas de examen, por favor, que no se les olvide que se preguntan si hay vacunas o no. Vacuna pre-exposición para el personal de alto riesgo, por ejemplo, también los veterinarios deberían vacunarse seguido. Y la profilaxis post-exposición, que es para los que ya sufrieron de algún tipo de accidente. Y que no se les olvide que está la forma furiosa, que es la encefalítica, también la llaman encefalítica, y la paralítica, que bueno, parálisis, ¿no? Y les traemos un casito. Disculpen lo cutre, pero es que no sabemos usar PowerPoint. Entonces, bueno, te lo voy a leer. Hombre de 45 años, agricultor en una zona rural de África Occidental. Ingresado al hospital con fiebre alta de 39.8, dolor muscular generalizado y debilidad desde hace 6 días. También presenta diarrea líquida, vómitos y dolor abdominal intenso. En los últimos 2 días ha desarrollado sangrado en las encías, petecias en las extremidades y leve dificultad respiratoria. Pero déjenme, te apuro. A lo largo de la enfermedad, el paciente ha presentado un cuadro progresivo de confusión mental y somnolencia. En la evaluación física presenta signos de deshidratación y sangrado leve en algunas mucosas. ¿Por qué? Obvio que ébola. Ojalá este caso a mí me hubiese tocado así, porque en el caso de nosotros confundimos con toda ella menos con el ébola. ¿Por qué? Porque a nosotros tienen que ver más o menos cómo se ven esas hemorragias internas. ¿Qué otro signo pueden decirles en un caso para decirles que tiene una hemorragia interna? Porque a nosotros nos hemos de papaya, de que tiene sangrado leve en alguna mucosa. No, nos dieron un signo que significaba que estaba teniendo una hemorragia interna. Y de ahí nos agarramos y resulta que era el ébola. Entonces, para que se vaya. Bueno, muchas gracias a las preparadoras por su clase. Ok, creo que quedó claro que la rabia es letal, ¿verdad? Sí. Una vez que inician los síntomas, entonces ya es irreversible. Entonces, allí hay que tratar que el virus no llegue al sistema nervioso central. Entonces, la frecuencia de la enfermedad en nuestro medio, aunque no lo crean, es muy alta. Recuerden que la vacunación del reservorio de los animales es súper importante. Entonces, el periodo de incubación varía dependiendo de varios factores. El sitio donde está la herida, entre más cerca al sistema nervioso central, entonces más rápido
va a llegar el virus a su objetivo. Segundo, la dosis infecciosa, la cantidad de virus en la mordedura, también es importante. Aunque el sistema inmunitario trata de evitar que el virus llegue, entonces también influye la respuesta inmunitaria del organismo anfitrión, o sea, del paciente que está infectado. La gravedad de la herida también influye y básicamente estos son y la virulencia del virus. O sea, el propio virus también puede ser más virulento o menos virulento. En el caso de la mordedura de los gatos, o sea, los gatos son más transmisores de rabia en nuestro medio que los propios perros. Por la cantidad, hay muchos, los gatos son muy exitosos en su reproducción, entonces tenemos muchos más gatos en nuestro medio que perros. Entonces hay que fomentar la vacunación de los animales para entonces evitar la diseminación de esta enfermedad. En estos días, hace algunos meses, falleció una niña en el General del Sur por rabia. Entonces, no es que estamos exentos de rabia en nuestro medio, hay mucha rabia en los animales y por lo tanto entonces podemos tener muchos pacientes con esta enfermedad. En las medidas de prevención hay la profilaxis por exposición o preexposición. Hay dos formas. Está la vacuna. Recuerden que la vacuna es el antígeno del virus para que nuestro sistema inmunológico o el del animal produzca anticuerpos frente al virus. Pero también tenemos la inmunoglobulina, que es inyectar directamente los anticuerpos frente al virus. ¿Qué es más efectivo? ¿Qué se tarda menos? El antígeno se tarda más porque el antígeno va a estimular nuestro sistema inmune o el sistema inmunitario del animal para producir anticuerpos. Y la infección natural no evita que el virus llegue al sistema nervioso central, todo depende del sistema inmunitario. Entonces, por eso son necesarias las dos. En el caso de los animales, el refuerzo que es con los antígenos del virus para que el sistema inmunitario del animal produzca los anticuerpos y si el animal está expuesto al virus, entonces ya tenga anticuerpos. Pero en el caso de la enfermedad, entonces lo más importante es la inmunoglobulina, porque la inmunoglobulina es como la antitoxina para las bacterias. O sea, lo que va a evitar que la toxina en las bacterias, o en este caso, lo que va a evitar que el virus llegue, es el anticuerpo dirigido frente, en este caso, al virus de la rabia. Eso es lo que va a inactivar el virus. Entonces, en nuestro medio está disponible la vacuna para los animales, que sería entonces antígenos del virus para que el animal produzca anticuerpos. Lo que no está disponible es la inmunoglobulina, que es lo más importante, pero para el humano no hay nada. No tenemos ninguna de las dos. Entonces estamos mal. Ajá, la toxoide es para... ¿Es para qué? Ajá, hay toxoide tetánico y toxoide difterico. En este caso, colocan siempre el toxoide tetánico. Ajá, entonces, ¿eso qué evita? Tétano. ¿Por qué? Porque en el caso de una mordedura pueden estar las esporas en el ambiente. Entonces, o en la arena, en el polvo, etcétera. Entonces, en la mordedura, el paciente se pudo llenar de tierra, se pudo llenar de polvo, etcétera. Entonces, tenemos la antitetánica, vamos a colocar el toxoide tetánico. Por eso es que se coloca el toxoide tetánico. Además, porque lo tenemos. Pero, para prevenir tétano.
¿Qué es por qué bacteria? Clostridium tetrae. ¿Y cómo ingresan las esporas? Ajá. Por eso la primera medida en caso de mordedura es el lavado. Lavar con agua y jabón, ¿para qué? Para eliminar si está el virus o están las esporas o está las esporas de Clostridium, entonces eliminar todo eso y son fuente de infección. Entonces tratar con el agua y jabón de eliminar cualquier bacteria, espora o virus que haya entrado con la mordedura. Ok. En resumen, con estos virus zoonóticos deben tomar en cuenta que los virus zoonóticos tienen un reservorio y en el caso de los arbovirus, un reservorio no humano o que puede ser el humano, y también en el caso de los arbovirus, en inglés arbovirus, son virus transmitidos por artrópodos y el artrópodo es el que se conoce como vector. Entonces el vector es un artrópodo. En los arbovirus entonces tienen que estudiar el reservorio y además el vector. Fíjense que en el caso de los arbovirus, ¿cuál es el vector? El mosquito, que es el género Aedes o el Haemophilus o el Culex o Culicoide, el otro género, en general. Ok, y el reservorio del virus de fiebre amarilla, ¿cuál es? Los monos. El mono. Ajá. En el caso del virus de encefalitis equina, el caballo es igual que el humano. El caballo es hospedador, accidental. SPP. Ese es el vector. El artrópodo es el vector. En el caso del virus, en los libros tienen que estudiar de todos estos virus cuál es el reservorio y de los arbovirus el vector. En el caso de los arbovirus también tienen un reservorio animal y tienen además un vector. Entonces, en el caso del virus de encefalitis equina son los roedores. En el caso, la transmisión al humano es generalmente a través del caballo. Pero hay diferentes variedades genéticas del virus y hay algunos que no afectan al humano y hay otros que sí afectan al humano, o sea, diferentes genotipos. Ok, vamos a ver lo que anoté, que me iba acordando. Ajá, en el caso del virus del dengue, ¿cuáles son los reservorios? Ese es el vector. ¿Cómo? No, es un vector. El reservorio es un animal. Reservorio animal, vector, el artrópodo. Artrópodo. No me acuerdo. Dengue puede ser urbano entonces. Entonces podría ser humano. En el Como urbano puede es el ser humano. Ajá. La transmisión, fíjense que sí, esto también lo dijeron las chicas, el periodo, si el vector se alimenta de un humano que se encuentra en periodo de viremia, o sea, si tiene el virus en la sangre, entonces se va a infectar. Pero ellas hablaron del periodo, o sea, no quiere decir que el Aedes me pica, por ejemplo, y yo no estoy en periodo de viremia, entonces no le voy a transmitir el virus. Entonces, el periodo de incubación es importante porque cuando el mosquito se alimenta, entonces van a pasar hasta 10 días, 14 días para que el mosquito sea infeccioso. Y además en el humano, cuando recibe el virus, también
va a pasar un periodo de 4 a 10 días para que el paciente se vuelva infeccioso, porque hay que darle oportunidad en el mosquito al virus para que llegue a las glándulas salivales, y además en el humano hay que darle oportunidad al virus para que llegue y ocasione la viremia. Entonces no es que el mosquito me picó y ya yo tengo dengue. Dengue, Zika o cualquiera de las enfermedades transmitidas por estos vectores. Ok, la Organización Mundial de la Salud con respecto al dengue lo clasifica en dengue con o sin signos de peligro o signos de alarma y dengue severo. Esa es la clasificación que se está utilizando actualmente. Entonces deben, en el caso del dengue sin signos de peligro, las manifestaciones es fiebre y alguno más de los siguientes, como son mialgias, exantema, cefalea, o sea, básicamente las manifestaciones de un síndrome pseudogripal. Los signos de peligro es cuando entonces hay extravasación de plasma y entonces al salir el plasma va a haber hemoconcentración. Al haber hemoconcentración aumentan también la hipercoagulación. Y entonces allí lo que va a pasar es una coagulación intravascular diseminada. ¿Y qué va a pasar? Que entonces eso va a bloquear la entrada de sangre, oxígeno a los tejidos, y ahí es que empieza entonces la falla multiorgánica. Y esa extravasación de plasma va a generar entonces edema. Si es a nivel abdominal, ascitis; si es a nivel pulmonar, entonces derrame pleural, dificultad respiratoria y esa falla multiorgánica, en el caso del dengue severo. Entonces, ¿cuáles serían los signos de peligro o de alarma o de alerta del dengue? No. Fiebre y cualquiera de las otras manifestaciones leves, que puede ser vómitos, náuseas, mialgias, dolores articulares, exantema. Todos esos son características, por decirlo así, del dengue clásico, que es como lo diferenciamos, porque como sin signos de peligro es largo. Ajá. Pero no son signos de peligro. Imagínense que lo que está pasando, la hipercoagulación, el edema, ¿qué genera eso? En manifestaciones clínicas al paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son? Que pudiera ser ante la palpación, no hay inteligencia de peligro. Eso es edema. Esa es la presencia de acumulación de líquido. Ajá. Ese es uno. Otro. Insuficiencia respiratoria podría ser. Dificultad respiratoria. Ok. Edema pulmonar. Ascitis. Ajá. En el caso de falla de los diferentes órganos, si hay hepatitis, ¿qué va a haber? Ictericia. Ajá. Entonces, la ictericia es un signo de alarma en el caso de un paciente con dengue. Ok, ¿qué más? Si falla el riñón, ¿qué va a pasar? Insuficiencia Va a haber entonces proteinuria, hematuria, elevación entonces de urea, de creatinina, etcétera. Ok, ¿qué más? Si hay afección cardíaca, puede haber miocarditis. Ok, entonces así, todos esos que cuando ya hay entonces afectación de múltiples órganos, entonces por órgano van a tener entonces los signos de peligro del dengue. En el caso recuerden que en el caso de ictericia, pero y dolor abdominal, por la hepatomegalia también, dolor abdominal, vómitos persistentes, edema pulmonar, derrame pleural, hepatomegalia, falla renal, o sea, todos los signos de falla renal. Entonces, todos esos son signos de peligro del dengue. Ok, en el caso de los serotipos del dengue, ¿cuántos son? 4. Antes eran 5, ¿qué pasó con el quinto? ¿No habían escuchado que eran 5? No, siempre han escuchado que eran 4.
No, hubo un año que salió un quinto, pero luego descubrieron que no había un quinto. ¿Hay vacuna o no hay vacuna para el dengue? Ajá, a ver, hay una vacuna que es la que mostraron, pero ¿qué pasa? Que tiene, depende de la población, en niños, entonces les da la forma severa del dengue. Entonces, la vacuna tiene varias contraindicaciones y en algunos países sí hay. México creo que tiene una vacuna para el dengue, pero nosotros en nuestro medio no tenemos. Aunque la Organización Mundial de la Salud aprobó una vacuna hace años, actualmente creo que tiene bastantes contraindicaciones, entonces no la están colocando tanto. Y recuerden eso de los 4 tipos porque me acabo de acordar que se me lo preguntaron en el examen y nadie se acordaba que había 4 tipos. Entonces les estoy diciendo, acuérdense que hay 4 tipos. Ok, en el caso de en el dengue, ¿cuándo da dengue severo? Ajá. ¿Hay tratamiento antiviral para el dengue? No. Entonces, si no, o sea, el tratamiento de muchas de estas enfermedades básicamente es lo que conocemos que es de soporte. Entonces es tratar de evitar o monitorear para contrarrestar los signos de peligro, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿cuándo da dengue severo? Entonces no es cuando nos tratamos al paciente que tiene dengue. Ajá. Cuando hay reinfección. Entonces, generalmente lo más frecuente es que cuando el paciente le da por el genotipo 1 y después le da por el genotipo 2, entonces generalmente evoluciona a dengue severo. ¿Por qué se produce el dengue severo? Por reinfección. ¿Hay una? Hay una respuesta inmunológica. No. Era sería por no tratar las enfermedades. Había una Pero es que no puedes evitar la enfermedad. No tienes un antiviral que vaya a inactivar el virus. O sea, cuando te infectas de los virus, no puedes evitarlo. Hay algunos que sí tenemos antivirales, pero estos que estamos hablando no tienen antiviral. Ajá, entonces, ¿por qué da el dengue severo? Es por una reinfección. Tenemos los mismos 4 genotipos desde hace miles de años. Tienen la respuesta inmunológica para el 1. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de la respuesta inmunitaria proteger frente al otro genotipo o el serotipo, la respuesta inmunitaria forma inmunocomplejos y los inmunocomplejos van a ayudar al nuevo genotipo para que infecte más células y estos inmunocomplejos entonces van a exacerbar también la respuesta inmunitaria. Entonces, allí la respuesta inmunitaria frente al otro genotipo ayuda más bien a incrementar y a producir los síntomas severos. Esa es la hipótesis más aceptada, que es por los inmunocomplejos. Ajá. O sea, es la respuesta inmunitaria la que reacciona frente al otro genotipo y facilita la infección. Exageradamente. Ajá. Sí. Ok, el tratamiento ya lo mencionamos. En fiebre amarilla, en el virus de fiebre amarilla, ¿tenemos vacuna o no tenemos vacuna? Sí tenemos vacuna, por eso es que no tenemos tantos casos de fiebre amarilla. Y en el caso de fiebre amarilla, la mayoría, igual que en encefalitis equina, la mayoría de las infecciones son asintomáticas o sintomáticas leves. Las formas graves son menos, incluso en encefalitis equina, menos del 5% o el 5% de los casos. Por eso es que tenemos menos casos o pocos casos de estas enfermedades. Y en fiebre amarilla es muy importante
importante la falla hepática. O sea, allí lo primero que falla es el hígado y hay una necrosis hepática, por eso las características clínicas de la enfermedad. Ok, en general entonces, les comento que en estos virus y en toda la zoonosis deben estudiar y deben tomar en cuenta el virus, el vector y el reservorio. En el caso de los arbovirus son los que tienen el vector. En el caso de los otros virus que se transmiten por otros virus zoonóticos, el principal reservorio son los roedores. ¿Y cómo entra el virus? A través de abrasiones en la piel que tienen contacto con fluidos biológicos del reservorio, que son los roedores. En el caso del ébola, ¿cuál es el principal reservorio del virus? Ellas mostraron el animalito hecho por Génesis que les costó mucho. No se sabe, pero Ajá, el chimpancé. Los murciélagos también. Ajá. Entonces tienen que saber por qué debemos estudiar esto, porque las medidas preventivas, o sea, la prevención de la enfermedad es combatir entonces el reservorio o el vector, o evitar contacto con el reservorio o con el vector. Ajá, y en resumen tenemos entonces que los virus zoonóticos pueden ocasionar 5 enfermedades, o sea, 5 patologías, por decirlo así. Algunos ocasionan entonces artritis y exantema, otros ocasionan fiebre y mialgia, otros ocasionan encefalitis y otros ocasionan fiebre hemorrágica y síndrome o enfermedad pulmonar. Esas son las 5. ¿Quiénes ocasionan entonces fiebres hemorrágicas? Dengue, arenavirus también. Los arenavirus. Dengue, hablamos de dengue como sin signos de peligro y dengue severo. El dengue severo es el que hablamos porque es diferente de las hemorragias. En el caso de dengue severo, lo principal es la pérdida de plasma, que es lo que lleva a la hemoconcentración y al edema. ¿Sí? Entonces, pero en el dengue, por ejemplo, con signos de peligro, un signo de peligro es el signo del torniquete que hablaron las chicas, que es positivo, indica hemorragias capilares, que es la presencia de petequias. Ese es un signo de peligro, pero no es una hemorragia como da en las fiebres hemorrágicas, es diferente. Ajá, entonces, en el caso de las fiebres hemorrágicas hablamos de arenavirus, ébola, Marburg, y de los arenavirus entonces virus Lassa, virus Yunin, virus Machupo, virus Guanarito, que es el de Venezuela, y Sabia. Ajá. En el caso del síndrome respiratorio, ¿qué virus hablaron las chicas? Antivirus. También puede dar una enfermedad renal, antivirus. Ok, en el caso de encefalitis equina venezolana, o todos los virus de encefalitis que hay un montón, japonesa y no sé qué. En nuestro medio, encefalitis equina venezolana. Ajá. En el caso de fiebre y mialgias y artritis y exantema, ¿a quién ubican en artritis y exantema? A chikungunya. ¿Y a quién ubican en fiebre y mialgias? Dengue, Zika, ¿qué más? Una cosa para diferenciar, muchachos. Ella y le faltan virus, dengue, Zika, Mayaro y el otro, Oropuche. Ajá. En el virus Nipah también lo mencionaron y recientemente ocasionó brotes epidémicos en otros países, y básicamente esto lo ubican en encefalitis.
al virus Nipah. Ajá. Y en el caso de las fiebres hemorrágicas, por ejemplo, las del complejo Tacaribe, además de las manifestaciones que comentaron las muchachas, están los signos de manifestaciones del sistema nervioso central. Principalmente en aquellos que ocasionan meningitis o meningoencefalitis, y o en el caso de los arenavirus del complejo Tacaribe, son signos cerebelares. Allí es más la desorientación, el paciente no puede seguir una marcha con pasos adecuados, etc. Entonces, los pueden clasificar en esas 5 patologías. ¿Qué ibas a comentar? ¿Ah? Que para poder diferenciar chikungunya de Zika de dengue, se habla de que chikungunya se caracteriza por las artralgias de articulaciones grandes. Entonces va a ser tobillo, rodilla, hombro, codo. Entonces la persona va a referir eso, de que le duelen más las articulaciones grandes. En cambio el Zika, con articulaciones pequeñas, tobillos y manos, y interfalángicas. En cambio el dengue dice que es quebranta huesos por el dolor muscular, aunque también puede tener artritis, es muscular. Entonces, chikungunya, articulaciones grandes, Zika, pequeñas, y dengue, mialgia. Es la forma más sencilla. Y la fiebre amarilla, nada. O sea, lo puede tener, pero es muy leve, por así decirlo. Las formas de transmisión de los arbovirus, además de la transmisión a través del vector, también se pueden transmitir por otras vías. En el caso del dengue, por trasplante de órganos, transfusiones sanguíneas. Secreciones. No, por contacto sexual no se transmite el dengue. Zika, ajá. Y a través, por la vía perinatal. Entonces, tienen que también estudiar las otras formas de transmisión, además de la transmisión a través del vector. ¿Alguna duda? Ajá, fíjense que ellas dijeron que había muchísimos virus zoonóticos. Ahí se han descrito más de 539 virus zoonóticos. ¿Cuántos les dimos? Menos de 20. Entonces, van bien. Tienen un poquito que estudiar. Pueden encender la luz.